Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver en este video cómo se aplica la ley de Ohm para los circuitos de conexión en paralelo. Primero recordarte lo siguiente, un circuito de conexión en paralelo va a recibir este nombre porque tiene más de uno de los elementos del circuito interconectados y por ellos va a pasar una corriente eléctrica pero por diferentes caminos. A diferencia de un circuito en serie, los elementos que tenemos conectados aquí, por ejemplo en el que te voy a mostrar aquí en el pizarrón, la corriente eléctrica sale de esta fuente de alimentación que es de 6 voltios, pero cuando llega a este lugar y en este punto que ves un circulito le vamos a llamar nodo, la corriente toma dos caminos, uno hacia esta resistencia y otro hacia esta resistencia. En ese lugar la corriente se está partiendo en dos. Cabe mencionar que la corriente eléctrica en un circuito en paralelo, que es una de las características que tiene este circuito, se va a repartir de forma proporcional al tamaño de cada una de las resistencias. Si las resistencias son del mismo tamaño, como en este caso que tenemos 3 ohms aquí y 3 ohms acá, la corriente eléctrica que venga por aquí, o que es la primera que sale de la batería, entonces se va a dividir de forma igual. O sea, si son del mismo tamaño, no importa si tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000 resistencias, bueno, exageré, no sé, vamos a decir 3, 4 resistencias conectadas en paralelo y todas son del mismo tamaño, la corriente que venga de la batería o de la fuente de poder se va a dividir de forma equitativa. Es decir, si son 5 y son iguales, pues entonces le toca un quinto a cada una. Si son 4 y cada una de ellas son iguales, entonces a cada una le toca un cuarto de la corriente. La corriente se va a dividir aquí, pero cuando llegue a este punto, a este otro nodo, entonces la corriente en este punto y en este punto son del mismo valor, porque se van a sumar las dos corrientes que venían separadas. Entonces, estos circuitos se llaman así en paralelo porque la corriente se va a dividir. Bueno, y la otra característica peculiar o que distingue a este circuito eléctrico es que el voltaje se mantiene constante en todos los puntos del circuito. Por lo tanto, si yo te pregunto cuál es el voltaje en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este, la respuesta sería que es el mismo que sale de la batería, que en este caso son 6 voltios. Es una cosa que debemos de tener claro, a diferencia de los circuitos en serie. En los circuitos en serie pasa lo contrario. La corriente se mantiene constante y el voltaje es el que se divide de forma proporcional. ¿Sale? Bueno, vamos a resolver este ejemplo. Precisamente como la corriente se divide, entonces para encontrar la resistencia total, que es lo primero que tenemos que hacer en un circuito en el que hay más de una resistencia, ahora vamos a usar el recíproco de la resistencia total. Es decir, una de las características que tiene este circuito es que como le vamos sumando resistencias, conforme le vayamos sumando resistencias en paralelo, esa resistencia se va a ir haciendo más chiquita para que el voltaje se pueda mantener constante. Por lo tanto, aquí vamos a sumar 1 sobre RT, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 hasta llegar a 1 sobre Rn, es decir, todas las resistencias que tengas conectadas las vas a sumar con su recíproco, utilizando su recíproco. Entonces ahora, en este caso vamos a tener 1 sobre RT es igual a 1 sobre, y este es 3, un tercio más un tercio. Y de aquí pues aplicamos nuestras matemáticas. Un tercio más un tercio, pues tenemos 2 tercios. Ahora, para despejar este resultado que nos quedó aquí, lo que vamos a hacer, lo vamos a agarrar de aquí del cociente y le vamos a dar la vuelta. No sé si recuerdas de mate que para resolver este tipo de ecuaciones es una ecuación lineal de tipo 6 donde tenemos dos cocientes, se multiplican cruzados, este 3 se multiplica por este 1
y este RT se multiplica por este 2. Entonces, para hacerlo más sencillo, lo que yo te sugiero es que le demos vuelta a toda la expresión. Es decir, el 1 va a quedar debajo del RT y el 2 va a quedar abajo del 3. Es decir, le dimos toda la vuelta. Ahora, aquí ya nos quedó ya nomás para hacer una división. RT entre 1 pues va a ser RT y 3 sobre 2 va a ser 1.5 ohms. Nota cómo, a diferencia del ejercicio anterior que resolvimos en serie, la resistencia en vez de crecer disminuyó. Ahora tenemos 1.5 ohms. Bueno, para encontrar cuánto vale la corriente, nosotros vamos a usar la ley de Ohm. Aquí ya está directa. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, la corriente de mi circuito va a ser igual a 6 voltios entre 1.5 ohms. Por lo tanto, la intensidad de corriente va a ser igual a 4 amperes. Y esto es así de sencillo. Si tienes alguna duda, escríbeme al correo y yo te contesto, ¿sale? Espero te sea de ayuda este video para que puedas resolver los ejercicios de esta semana. Gracias.